PN, que va a dar la conferencia sobre las fuentes renovables, las electrolineras y el balance neto, tiempo de oportunidad. Adelante, maestro. Bienvenido. Bien, buen día a todos y les agradezco de verdad su presencia. También un agradecimiento a la gente de Politécnico y especialmente también a la gente de la UNAM que nos ha hecho el favor, obviamente, otra vez de invitarnos a participar. Bien, el trabajo pues justamente tiene este nombre, las fuentes renovables, las electrolineras y el balance neto. La gran pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el cambio climático? Y a lo largo de la presentación pues lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a explicar por qué trasciende esta investigación o propuesta tecnológica, más bien dicho. Vamos a observar algo también de verdad importante, que es la naturaleza de las fuentes renovables más abundantes y algo que está bastante tangible, muy de estos tiempos, el marco histórico del problema de movilidad del área metropolitana. Vida, que es el auto eléctrico, y algo que ya existe también, pero que no es renovable, lo que son las electrolineras, que no es más que, podríamos decir, la estación de recarga o el equivalente a una gasolinera. El almacenamiento eléctrico, porque tiene que ver con todo ello, y un esquema bastante conocido en el mundo de los negocios energéticos, que es el esquema de aprovechamiento balance neto, o mejor conocido en inglés como net metering. Al final veremos conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué trasciende este trabajo? Si bien las electrolineras, les digo, ya existen, en Polanco incluso ya están funcionando, aunque lo que no hay muchos son autos eléctricos. El asunto es que nos ha alcanzado un problema que ahora lo multiplicamos por 2, que es el hoy no circula. La mayor parte de jóvenes acá pues ya nacieron pues con este programa, ya existe, ustedes nacen y por ejemplo alguien dice, bueno, pues las computadoras existen desde que yo nací, por decirlo así, y ustedes que tienen menos de 25 años pues saben que el programa Hoy no circula ya existe desde antes que naciera, ¿no? Pero los que tenemos un poco más de 30 años, sabremos que algún día eso no existía, ¿no? Entonces, lo vemos más como problema y ustedes lo ven algo como algo cotidiano. Y sin embargo, nosotros, vamos a hacer una propuesta en un tiempo de oportunidad bastante aceptable, por decirlo así, conjuntando 3 cosas: las renovables, las electrolineras y el esquema de aprovechamiento energético conocido como net metering. Siguiente, por favor. Bueno, las fuentes renovables, y entre ellas la solar y la eólica, son las más abundantes. Digo, si alguien en un momento dado quiere escarbar ahí debajo del Popocatépetl, quizás se encuentre vapor de agua, ¿no? Y pueda aprovechar en la cuestión geotérmica esa agua caliente o ese vapor de agua. Y sin embargo, cualquiera de nosotros que pueda escarbar, por decirlo así, bueno, no acá, sino en los prados, quizás a unos 20 o a unos 10 metros pueda encontrar un venero de agua, ¿no? Pero no encontraría vapor de agua, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a Dubái, la gente quiere escarbar para encontrar agua y encuentra petróleo, ¿no? Entonces, es abundante digamos, el recurso eólico, pero lo es más el solar, ¿no? Donde quiera que uno despierta, pues al amanecer hay sol, ¿no? Es abundante pero disperso, ¿no? Entonces, bajo esa consigna, buscamos aprovechar obviamente ese recurso. Siguiente, por favor. Bueno, pero pasa algo. Aquí en el Valle de México, ¿no? Los que son de provincia pues lo constatarán, pero acá tenemos casi 6 meses de lluvias, ¿no? Muy abundantes. Entonces, el recurso solar no es, digámoslo así, continuo, constante. Hay quienes dicen que la eólica y la solar son fuentes intermitentes. La eólica sí, ¿no? Porque puede ser que haya ráfagas de viento y de repente ya desaparezca. Pero la luz no desaparece de inmediato. Aún así, cuando tengamos días muy nublados, hay mucha luz dispersa, ¿no? Entonces, salvo que
acontezca un eclipse que también es bastante previsible, ¿no? Pues el recurso solar no desaparece de inmediato, sí es variable y no intermitente. Siguiente, por favor. Bueno, se hicieron unas, digo, porque esto tiene que tener muestras experimentales. Los primeros 15 días del mes de enero en 2012 en España se tomaron estas muestras y es invierno, obviamente, el recurso solar oscila, ¿no? Va cambiando, va cambiando. Estos son los días. Los picos, pues obviamente son el mediodía, donde hay más sol, y obviamente aquí se tiene un día que baja de los 2000 y otro que apenas llega a 1500, o sea, se tiene un día muy nublado, ¿no? Pero, si se dan cuenta, es muy previsible, se prevé, ¿no? Con bastante exactitud, a qué hora sale el sol y a qué hora se va a ocultar, independientemente del horario de verano. Siguiente, por favor. Bueno, la naturaleza de estas fuentes, pues ya les digo, el viento no en todos lados está presente, entonces no en todos lados se puede aprovechar de forma energéticamente aprovechable. Siguiente, por favor. Bueno, quienes ya vean después esta presentación o el extenso se darán cuenta de la investigación que se hizo respecto a ello. Y pues obviamente en el DF no se puede aprovechar mucho el recurso eólico, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Dinamarca, en vez de tener plataformas marinas como nosotros tenemos de extracción petrolera, ellos tienen plataformas marinas para colocar parques eólicos, ¿no? Entonces ellos aprovechan, digámoslo así, el recurso eólico offshore, le llaman, ¿no? En alta mar. En este caso, en México, pues todavía ni siquiera hemos aprovechado todo lo que en un momento dado se puede quizás obtener en Pachuca, en lugares donde sopla mucho viento, ¿no? Y es bastante previsible. Siguiente, por favor. Bueno, también se hicieron mediciones, ¿no? Del aprovechamiento eólico en España en los primeros 15 días y se pueden ver que no hay, digámoslo así, un patrón como en el aprovechamiento solar, ¿no? Entonces, tenemos dos fuentes, las más abundantes, la eólica y la solar, que una es intermitente, esta, ¿no? Y muy variable, y la solar que es variable en este aspecto. Siguiente, por favor. Bueno, le llaman fuentes no firmes, pues porque en un momento dado, por decirlo así, fuentes firmes tenemos la nuclear, la termoeléctrica y también la hidráulica, siempre y cuando pues tengamos agua, ¿no? Entonces se puede aprovechar todo el embalse, la mitad del embalse o lo que haya. En cuanto a la cuestión, digámoslo así, termonuclear, pues lo que se necesita es el combustible nuclear y que produzca al máximo. Y la cuestión eléctrica convencional, pues se necesita gas, combustible, algo que para calentar agua. Entonces esas son conocidas como fuentes firmes. Las otras, las que en un momento dado no se pueden controlar, por decirlo así, que es la cantidad de irradiación solar o la cantidad de ráfaga de viento, la velocidad del viento, pues son fuentes no firmes. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo utilizarlo? Bueno, ayer teníamos al doctor Daniel Ruiz, con el que estamos trabajando, justamente nos decía, bueno, es que se pueden conectar, sí, pero y cuando se tiene más sol del que se prevé, ¿no? ¿Qué hacer con él? O cuando se tiene más viento, ¿no? En España, por ejemplo, cuando sopla más el viento, se ha tenido un 45% de participación eólica y el resto de térmica e hidráulica. Lo que implica pues que ya están llegando casi a la mitad, ¿no? O sea, se pueden combinar ambas sin temor a que haya tantos disturbios. En Dinamarca tienen la consigna de llegar al 100%. Dice, nos vamos a olvidar de quizás comprar gas natural a Noruega, a los rusos y tener sistemas 100% renovables. ¿Dónde se ve eso? Irónicamente, en Paraguay se tienen sistemas 100% renovables con toda la cantidad de agua que ellos tienen. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos entonces que estas fuentes abundantes, la fotovoltaica, la eólica, quizás la mini hidráulica, se puedan en un momento dado, como no son fuentes firmes, aprovechar justamente en el almacenamiento eléctrico en los autos.
Digo, el concepto ya existe. Aquí tenemos una electrolinera renovable, ¿no? Entonces, lo único que necesitamos es darnos cuenta de que vamos a tener, si seguimos como seguimos, no solamente a tener un doble hoy no circula, sino el día que en un momento dado esta clase media que cada vez tiene más recursos adquiera otro auto, pues vamos a tener un triple hoy no circula, o quizás lo único que tengamos que escoger es el día que queremos circular, ya que quizás todos los tengamos restringidos. Siguiente, por favor. Bueno, yo no sé si esto sea cierto, ¿no? Porque no me dedico a cuestiones de salud, pero dice que en México 20.500 muertes al año son prematuras por contaminación. No especifican en qué, la fuente es el mes pasado de la revista Contenido, ¿no? Donde hacen justamente un reportaje que se llama La neta del hoy no circula. Y como los que tenemos más de 35 años sabemos, empezó como un programa temporal y se llamó Un día sin auto, ¿no? En ese entonces, porque yo tengo de hecho un primo, ¿no? Que tiene problemas en la sangre por plomo, nacido en los 80, decían, bueno, pues es que lo único que tenemos que hacer es cambiar la gasolina y dejar de ponerle plomo. Se hizo, pero el problema se difirió, ¿no? A ver si a la siguiente generación de ingenieros se les ocurre algo justamente para que en un momento dado puedan resolver el problema que nosotros les vamos a dejar, ¿no? Casi fue la consigna de quienes en un momento dado promovieron el hoy no circula, ¿no? Vamos a dejárselo a la siguiente generación. Siguiente, por favor. Bueno, por problemas de salud, la mala calidad del aire en estas metrópolis que son grandes y que están ubicadas en altiplanos, ¿no? O sea, el DF no solamente tiene el problema de que es gigantesco, sino que estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar, lo que implica pues de que en un momento dado necesitan más oxígeno los autos justamente para llevar a cabo su combustión y bueno, estamos en un altiplano y no se puede disipar también ese aire en lo que se conoce o lo que ustedes conocen como las inversiones térmicas. No conocieron la gasolina Nova, ¿no? La Extra, ahora tenemos la Premium y la, ¿cómo se llama la otra? Magna, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, me pasé una. Hace 25 años los periódicos comenzaron a reportar muerte de personas a causa de la contaminación en el Valle de México, a causa de la contaminación atmosférica, y así como el nacimiento de niños con altos niveles de concentración de plomo, ¿no? Uno de ellos les digo, no puedo mentir a ese respecto, mi primo Fabián tiene problemas justamente de salud, tuvo que irse a vivir a provincia justamente porque nace en los 80s y tiene problemas de plomo, ¿no? En la sangre. Siguiente, por favor. Bueno, en 2014 se nos presenta algo, ¿no? Problemas de mala calidad del aire, triplicando los niveles de exposición recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y agrega, la razón es que el programa Hoy no circula no frenó dos causas principales, la contaminación y el uso de vehículos y las distancias. Siguiente, por favor. Después del temblor del 85, ¿no? Mucha gente asustada se va a vivir, digamos, en Cuautitlán, se va a vivir en Coacalco, y que son muchas veces esos lugares, son los dormitorios de la gente que trabaja aquí en el DF, ¿no? Dicen, bueno, me voy a dormir allá y vengo a trabajar acá, y esos recorridos obviamente son los que producen también mayor contaminación, ¿no? Hubo un gran éxodo después del 85, obviamente la mayor parte de ustedes no lo sabe porque nacieron después de ello, por lo que puedo apreciar, ¿no? Bueno, incluso hasta salieron chistes, ¿no? Respecto a lo que implicaba el IMECA, parecía como el coco, ¿no? Y en realidad pues es índice metropolitano de la calidad del aire, ¿no? Palabra que hoy es común, pero que antes era poco conocida. Siguiente, por favor. Bueno, en el Valle de México circulan más de 5 millones de autos y 1.7 de más de 15 años de uso, ¿no? Bueno, aquí el Politécnico forma ingenieros, somos ingenieros, y si no damos solución a los problemas que tiene la gente de a pie, pues no sirve de mucho que estemos cobrando lo que cobramos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo respecto a ello. ¿Qué es lo que hay que hacer? Siguiente, por favor. Bueno, dicen que hay que modernizar. ¿Y qué implica modernizar? Hacer vehículos más eficientes, dicen los expertos, que sigan quemando combustibles, aunque estos sean más ecológicos, ¿no?
ya sea que estos sean líquidos, gaseosos o sólidos, de todos modos, tenemos que quemar algo para transportarnos. Siguiente, por favor. Bueno, la caricatura, obviamente, de este concepto es que pues vamos a patear el problema para 2010 y de 2010 ya nos va haciendo un problema cada vez más grande. Y ahora que estamos en 2014, pues dicen, doble hoy no circula, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? ¿No? Si la trayectoria que en un momento dado parece ser la que continúa, pues alguien diría, pues será un triple hoy no circula. Siguiente, por favor. Bueno, en ese contexto, el posible y paulatino cambio de vehículos de combustión interna eléctricos traería un importante ahorro monetario y siempre y cuando el costo de la energía eléctrica sea menor al de los combustibles convencionales. Sí es cara la gasolina, ¿verdad? Bueno, para los que usan bastante el auto, ¿no? Sí que lo es. Y aún así todavía no pagamos los costos que paga, por ejemplo, el europeo de 1,25, 1,50 euros el litro, 2,20, por ejemplo, en Turquía. No pagamos todavía esos niveles y aún se nos hace caro, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, tenemos como ingenieros que proponer una solución. Siguiente, por favor. Bueno, no serviría mucho cambiar el parque vehicular de combustión interna a eléctrico. Sí, para complementar el incremento de demanda de electricidad, para la consabida recarga de los vehículos eléctricos se construyen plantas de generación eléctrica que consuman el combustible que no consumirán los autos. Esto ya no sería patear el problema al futuro, sino patearlo hacia las afueras de la ciudad, ¿no? Si en un momento dado empezamos a comprar autos eléctricos y los conectamos como tal, ¿no? Al enchufe eléctrico, al contacto, lo único que vamos a hacer es que Comisión Federal y la Secretaría de Energía construyan termoeléctricas alrededor de toda la ciudad, ¿no? Entonces, lo que no contaminamos aquí, vamos a contaminar fuera. Algo hizo la Secretaría de Energía y dice, energía nuclear y gas natural son tecnologías limpias, ¿no? Como si un cambio de nombre simplemente hiciera que las plantas dejaran de contaminar, lo cual no es cierto. Digo, si vamos a quemar 1 kilo de carbón, nos va a producir 1 kilo de carbón de partículas en suspensión en el aire. Pero si quemamos el equivalente de gas natural, nos va a producir 300 gramos. Es una tecnología ligeramente más limpia, pero no deja de contaminar, ¿no? Un cambio de nombre no va a provocar que en un momento dado cambie nuestra realidad. Siguiente, por favor. Bueno, la movilidad sostenible no depende solo del auto eléctrico. Ello porque cambiar el problema del lugar es mejor que solucionarlo de verdad. Como les decía, si en un momento dado cambiamos todo el parque vehicular por eléctrico, lo único que vamos a hacer, repito, es que Comisión Federal o la empresa que esté, si es que no es comisión, pues construya plantas termoeléctricas y en un momento dado el problema, lo único que hicimos fue trasladarlo a las ciudades cercanas. Siguiente, por favor. Bueno, es necesario entonces pensar en una solución integral desde antes de plantearlo como iniciativa que sirva para implementar medidas que beneficien a la población en general, ¿no? Y aquí es donde obviamente, ¿no? Tenemos que hacer que esto también nos ayude en cuanto al cambio climático. Siguiente, por favor. Bueno, el auto eléctrico es solo una parte, ¿no? Lo otro es, obviamente, crear las electrolineras renovables. Siguiente, por favor. Bueno, las fuentes renovables son las autóctonas, las que existen en el lugar, y estas son las alternativas energéticas limpias de verdad, ¿no? Estas de verdad sí son limpias, no porque les pongamos el mote de limpio, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la electrolinera? Pues no es más que obviamente una estación de recarga, pero la trascendencia de esto es el origen de la electricidad que se ocupa acá. El 75% de la energía eléctrica en México depende de termoeléctricas, ¿no? Solamente por decirlo así, el 1 o 2% depende de una núcleo eléctrica que hay. La Secretaría de Energía dice, bueno, pues hay que repotenciar Laguna Verde. Y si nos deja la población hay que poner otra, ¿no?
Esa es la otra consigna. El problema es, ¿podemos nosotros producir combustible nuclear? ¿No? Si a cada rato se nos pierden, ¿no? O más bien dicho, se roban, ¿no? Lo que vienen siendo equipos médicos radioactivos. Imagínense lo que va a pasar si en un momento dado nos ponemos a producir combustible nuclear. Y después, bueno, ya que pierde su vida útil ese combustible nuclear, torio, uranio, el que fuera, ¿dónde lo vamos a ir a dejar, no? ¿Qué haremos con ese combustible? Siguiente, por favor. Bueno, si nos vamos por la cadena de suministro, pues obviamente aquí para producir gas natural hay que escarbar un pozo de gas natural, hay que licuarlo, hay que transportarlo y hay que consumirlo, ¿no? Lo mismo sucede si es combustóleo, ¿no? Hay que hacer un pozo petrolero, hay que transportar ese petróleo, hay que llevarlo a las centrales eléctricas, hay que quemarlo y finalmente este va a producir energía eléctrica. Cadenas de suministro bastante largas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, al tener fuentes no firmes, esto implica que en un momento dado, durante un día se puedan tener una gran producción eólica y en otro día no, ¿no? Normalmente el sol no oscila demasiado, el recurso solar. Nos decía ayer el doctor Daniel, si no sabemos conectar esto nos va a causar mucha inestabilidad y también otro problema, tensión alta, ¿no? Tenemos mucha gente produciendo y poca gente consumiendo. ¿Dónde llevar la energía que en un momento dado no puede, en un momento dado, remitirse a un sitio? Pues hay que llevarlo justamente a esto, al almacenamiento eléctrico. Hemos estudiado el almacenamiento eléctrico y es muy caro. ¿Por qué? Pues porque no solamente no hay quien lo pague, no es atractivo para los sistemas eléctricos de potencia, mucho menos para los inversionistas. Y si no lo es, entonces, ¿por qué promoverlo? ¿O cómo venderlo? Pues justamente en los autos eléctricos. Siguiente, por favor. Bueno, es la alternativa, pero no es costeable, como les decía, como respaldo. No lo es. Pero sí lo es si lo llevamos a los autos eléctricos. Y alguien podría decir, bueno, pues es que yo trabajo todo el día y en un momento que puedo llevar a mi auto a recargar es en mi casa y en la noche. ¿Cómo puedo hacer que en un momento dado el sol me ayude a eso? O el viento, si es que quizás el viento sople solamente de día y no de noche. O no haya viento de noche, o sí de día. Siguiente, por favor. Bueno, la solución está en esto, que en un momento dado nos lo han puesto al alcance en México. Hay ciertas naciones que no admiten este esquema de aprovechamiento energético. Les voy a decir básicamente en cómo nos puede servir el net metering o balance neto si optamos por las electrolineras renovables. Bueno, el net metering implica esto. Yo voy a consumir energía eléctrica todo el día. Estas serían las 24 horas. Y este sería mi consumo, en naranja. Y la electrolinera, perdón, mi instalación fotovoltaica, si la tuviera en casa, me produciría solamente durante este tiempo del día, ¿no? Esto significa que la parte verde implica que cubriría mi consumo en un momento dado de día y esta parte en blanco es lo que en un momento dado yo voy a verter o voy a poner al alcance de Comisión Federal o de la empresa que esté, ¿no? Digamos que esta cima de energía es lo que yo voy a proporcionar a esa empresa eléctrica. Entonces, la diferencia entre lo que yo produzco, ¿no? Y lo que consumo, eso es el balance neto, medición neta o net metering. Lo que implica, pues, que si puedo yo conectar mi auto eléctrico de noche y tener la suficiente capacidad de producción de manera tal que yo le devuelva toda esa energía, ¿no? A la empresa eléctrica. ¿Qué es lo que voy a tratar como consumidor? De que cuando menos llegar al empate. Significa pues que si produzco de día 300, por decir un número, kilowatts hora, puedo consumir de noche todo eso, ¿no? Lo único que me van a cobrar sería el mantenimiento de la conexión.
En España está prohibido porque se dieron cuenta de que en un momento dado les pueden comer el mandado, como diríamos aquí en México. Pero antes de que en un momento dado acá nos digan que siempre, como dice mi mamá, que siempre no, pues antes que nos digan eso, pues hay que optar justamente por utilizar net metering o balance neto. Siguiente, por favor. ¿Qué ventajas tiene un solo gasto en la instalación tecnológica para tener independencia energética? ¿Qué es lo que puedo lograr si en un momento dado tengo una suficiente extensión en casa para conectarme? ¿No? Lo que hace o lo que hacía la gente de Luz y Fuerza. Digo, porque ya no existe, podemos hablar mal de ellos, ¿no? Poner la estufa eléctrica, el calentador, el boiler eléctrico y todo lo que pueda eléctrico. De manera tal que puedo hacer crecer mi consumo eléctrico, pero porque ahora solamente yo puedo generarme esta independencia energética, ¿no? Entonces, puedo tener el auto eléctrico, el boiler, ¿no? La estufa, ¿y qué otra cosa de alto consumo podría tener en casa? Bueno, quizás se me ocurra otra cosa más. No sé si a lo mejor la planta para soldar, ¿no? Si es que alguien se dedica a eso. Y entonces, podemos tener, o en este caso también las compañías eléctricas tendrán que crecer, porque si en un momento dado de día soy yo el que aporto, ellos lo tendrán que hacer de noche, ¿no? Bueno, no sé si alguien, espero que no haya políticos aquí, pero todavía no nos cobran a nosotros por aprovechar el sol. Entonces es un recurso gratuito. También lo es el sol, digo el sol, el viento, ¿no? Ya que le pongan un impuesto a esto, entonces como ingenieros habrá que pensar en otra alternativa que ellos no han pensado, ¿no? Entonces, de momento, pues la ventaja es la gratuidad en el recurso primario, ¿no? Costo cero del energético primario. Lo único que cuesta un poco caro, sí, es la instalación fotovoltaica o eólica. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra nación tiene esta desventaja. El balance neto solamente lo acepta Comisión como un intercambio energético. Esto significa que en verano, o más bien dicho aquí en México, en primavera produzco mucha energía eléctrica y tengo excedentes, ¿no? Si en invierno, un momento dado, tengo menor insolación, ahí voy a tener faltantes, ¿no? Entonces, te guardan durante un año los excedentes y te los cobran con los faltantes. A decir verdad, es mucho mejor tener excedentes que faltantes, ¿no? Aun cuando durante ese año, si tengo excedentes, no me los van a pagar. Simplemente es intercambio. El net metering aquí en México está restringido. En Alemania y en otras naciones sí te lo pagan monetariamente. Siguiente, por favor. Bueno, ya estamos concluyendo. En este trabajo se aprecia un momento de oportunidad mediante el cual se pueden conjuntar tres cosas. El aprovechamiento renovable, instalaciones fotovoltaicas, es un esquema aprobado y utilizarlo no solamente en México, y también el net metering, ¿no? Medición neta. Si alguien busca en internet, pues obviamente va a encontrar esto, si es que no me entendió, ¿no? Cómo funciona lo que implica medición neta. Tenemos tres cosas entonces: electrolineras, que tienen que ser renovables, el auto eléctrico, y el esquema de aprovechamiento, ¿no? Y otra ventaja, pues es que, pues, poca gente lo conocía hasta el día de hoy. Siguiente, por favor. Bueno, la alternativa del auto eléctrico es buena, pero en sí misma no es la panacea. Lo único que en un momento dado podemos aprovechar, pues es que esta ciudad sí tiene más o menos buenas vialidades. Lo digo porque en provincia no invirtieron en vialidades. Uno va a Cuernavaca y dice, bueno, pues, la gente de repente empezó a comprar muchos autos y nuestros gobiernos o los gobiernos locales pues no invirtieron en vialidades, ¿no? La Ciudad de México sí lo hizo, entonces, a pesar de todo el tránsito lento que pueda haber, hay aceptables vialidades, no podría decir que buenas, ¿no? Pero sí las hay. Entonces, la única cuestión acá, pues es, obviamente, vender el asunto de las tecnologías renovables, y ahora ya sabemos cómo, justamente para resolver un problema que quizás hoy es doble, por el doble no circula, mañana será triple quizás, cuádruple, y
hasta el infinito y más allá, como dicen los niños, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hay algo que tenemos que hacer, que nos falta como latinoamericanos. Creo que la única nación que en un momento dado planea y planea muy bien son los chilenos, pero en menos de 20 años se han tenido nuevamente que restringir la circulación de autos, que si fueran eléctricos, ustedes saben, pues ellos no tienen problema para circular, ¿no? La única cuestión es que mientras un auto normal, nuevo, cuesta 100,000 pesos, el eléctrico cuesta 4 o 5 veces más. Siguiente, por favor. Bueno, esto no es gratuito, ¿no? Agradecemos este incentivo de parte de Politécnico. Siguiente, por favor. Y bueno, antes de decirlo en idiomas conocidos, pues lo decimos en idiomas autóctonos, ¿no? Gracias a todos, ¿no? Tanto en náhuatl como en zapoteco y en mixteco. Quedo a su disposición para las preguntas.